Buenas tardes. Vamos a comenzar el seminario. Vamos a dar un minuto para aquellos que estáis apuntándoos y asistiendo. Y en un minutito, mientras que cargo la plataforma, comenzamos. Ir diciéndome por el chat que me escucháis bien y ahora comenzamos. Vale, vamos a comenzar el seminario. Un seminario, pues sobre todo para trabajar y hablar sobre el petróleo, sobre el crudo. Es importante a la hora de trabajar todos estos activos, pues bueno, pues que sepáis controlar la volatilidad implícita que pueden llevar conjuntamente, ¿no? A lo mejor con su forma de operar, con su horario y sobre todo con los datos los datos macroeconómicos a los que puede verse afectado. En el caso del petróleo, pues bueno, es quizás un activo que siempre está en el punto de mira, ¿no? Las grandes potencias siempre intentan, pues bueno, alinear los intereses, intentan controlar sobre todo el tema de la producción, ¿no? Del crudo. Hace unas semanas vivimos, ¿no? Ante nuestro estupor, pues bueno, cómo efectivamente, un segundito, que estamos viendo. Sí, disculpar que teníamos una cosa ahí pendiente. Vale, comentamos, como seguíamos hablando, pues bueno, la guerra sobre todo también entre países, ¿no? Sobre el tema de la producción del petróleo. Estábamos comentando cómo hace unas semanas, pues bueno, fue atacada una refinería, ¿no? Una extractora de petróleo, el cual provocó un gap bastante importante, ¿vale? Vamos a ver si lo podemos sacar y comentar, ¿vale? A ver, que nos estamos yendo muy lejos.
Vale, efectivamente. Mirar el gap que se produjo, ¿no? Fue un gap realmente interesante, importante, en el que, bueno, pues a día de hoy, pues bueno, hemos vuelto otra vez a prácticamente los mismos niveles. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando hay un ataque de este tipo, ¿no? Y se paraliza la producción, ¿no? Es importante, interesante, sobre todo, pues ver cómo, pues bueno, cuando sobre todo ver, pues cuánto se va a tardar, ¿no? En mantener el mismo nivel de producción que se estaba llevando a cabo en las últimas semanas. En este caso, al principio hubo bastante incertidumbre, de ahí el gap, ¿no? El hueco tan grande alcista, pero sí que es verdad que según iban pasando los días, pues prácticamente estimaban que en unas pocas semanas, pues ya otra vez volverían a mantener el mismo nivel de producción y de extracción que tenían antes de este ataque, ¿no? Al final han conseguido hacer en menos tiempo y lógicamente todo eso lo ha descontado el precio, el precio del crudo, el precio del petróleo, por una sencilla razón. Porque al disminuir considerablemente la oferta, pues lógicamente el precio del petróleo pues subió muchísimo, y subió muchísimo única y exclusivamente por una sencilla razón, por la razón básicamente de que, pues bueno, este recorte tan importante a nivel mundial de producción, estábamos hablando de unos niveles de producción muy altos, pues bloqueaban la salida al mercado, ¿no? De unas cantidades ingentes de crudo, de petróleo, ¿no? Este bloqueo, lógicamente, es lo que os he comentado. Pues bueno, aparte del propio daño que ya causa, lo importante sobre todo es la incertidumbre sobre cuándo se va a volver a restablecer todo, y como hemos visto, pues bueno, ha cubierto el hueco con creces en muy poquitos días. Lo hizo, y actualmente lo miramos miramos el precio pues incluso un pelín más bajo de cuando se produjo este ataque, ¿no? Cuando hablamos de la volatilidad del petróleo, mirar qué velas diarias deja, ¿no? En ese sentido, hay que tener en cuenta sobre todo también los días de que hay inventario de crudo, que hay inventario de petróleo, ¿vale? Estos inventarios los podéis ver directamente en la página web, ¿vale? Podéis ir, por ejemplo, yo que sé, podéis ver el calendario, ¿no? de esta semana, ¿vale? Y aquí ver, pues bueno, cuándo van a ser los inventarios del crudo, veis, mirad aquí los stocks los stocks semanales de gasolina, el cambio semanal, stock de destilados, el crudo. Esto es importante por una sencilla razón, porque cuando sale el dato, que generalmente suele ser todos los miércoles, en torno a las 4:30, ahora 3:30, porque recordar que ha habido un cambio de hora en esta semana, el sábado se hizo, de la noche del sábado al domingo, entonces ahora quieras que no, pues hay que retrasar una hora, ¿vale? De momento, hasta que veamos el cambio en Estados Unidos también, ¿vale? Entonces, en este caso, mientras sigue saliendo a las 3:30, aunque suele ser a las 4:30, y dice mucho de cómo se va a mover el precio en ese sentido, ¿no? Dice mucho de la volatilidad que va a generar esos movimientos, ¿no? Es importante tenerlos en cuenta, es fundamental, y sobre todo, pues bueno, es importante para ver cómo analizarlos, es importante también qué es lo que se espera, cuál es el consenso y la previsión de los que van a ser la producción del crudo, ¿vale? Porque si la producción va a ser que pues 2 millones menos, ¿vale? Por ejemplo, y luego acaban siendo 4 millones menos, pues estáis notando hacia dónde se va a mover el precio, ¿vale? Por eso muchas veces cuando es negativo, creéis que va a ir hacia un lado el precio y va al contrario, y decís, ¿por qué? ¿Por qué ha sido esto? Pues por una sencilla razón, porque si aquí se está descontando ya al mercado que la producción va a bajar en 2,3, ¿vale? Y al final acaba bajando en solo 1, ¿vale? Vosotros veis aquí el negativo, ¿vale? Pero al fin y al cabo
estáis viendo cómo esa producción ha sido mayor. Aunque lo estéis viendo en negativo, veis cómo ha sido mayor de lo que se esperaba y de lo que el mercado ha descontado. Independientemente de eso, yo os aconsejaría que si trabajáis los inventarios del petróleo, trabajéis en el crudo, ya sea en el Brent o en el West Texas, no lo hagáis con stop por una sencilla razón. Y si lo hacéis, que estén bastante alejados, porque si tenéis los stops muy ceñidos, cuando trabajéis con este tipo de activos, ¿no? y hay una volatilidad tan importante en el mercado, en un momento concreto, como ha sido, por ejemplo, este miércoles a las 3:30, podéis ver que el precio se mueve muy rápido, hacia arriba, hacia abajo, deja unas velas muy largas, unas mechas enormes y bueno, es muy probable, es muy probable que os acabe barriendo el stop. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que si os barre el stop, pues bueno, pues al fin y al cabo imagino que es el peor de los males, ¿no? Pues, lógicamente, pero no significa que, sobre todo cuando es un stop en pérdidas, significa bueno, que no habéis hecho la operativa correctamente y habéis salido en pérdidas. Por lo cual, este tipo de volatilidad hay que tenerla muy en cuenta, hay que saber en qué momentos estar o no en el mercado y si estáis, por lo menos ser conscientes de cómo se va a poder comportar el precio. Si nosotros nos vamos al crudo, vamos a ver lo que hizo el miércoles a las 3:30. Vale, vamos a quitar. Estaríamos hablando. A ver, es el 30 a las 2:30. Estaríamos hablando de esta vela, ¿vale? Estaríamos hablando de esta vela, ¿vale? Esta vela que aquí la veis bajista, muy clara, ¿vale? No, estamos hablando de esta vela, perdón, de esta de aquí, ¿vale? Como veis, es una vela prácticamente de indiferencia, aunque sí que es verdad que es bajista, pero tiene una mecha muy larga, tiene una mecha muy alargada. ¿Qué significa eso? Que el precio se ha estado moviendo por aquí, por toda esta vela, para abajo, ha ido subiendo, ha bajado, ha ido subiendo, ha ido bajado, por lo cual si teníais los stops por aquí, pues os lo ha comido. Si lo estuviera por arriba también os lo ha saltado, ¿no? Os ha hecho directamente el stop out. Por lo cual sí que bien es cierto que quizás no ha tenido mucha volatilidad estos inventarios. Si nos vamos directamente a los de la semana pasada, vamos a verlos, sería el correspondiente al día 23. El día 23 sería el correspondiente a este, porque aún no habían cambiado la hora. Como veis, una vela alcista bastante fuerte, tanto en el dato de esta semana, que ha sido bajista, como el dato de la semana pasada, han sido un dato y una volatilidad, que es lo que le llamo yo, con un final continuista. ¿Vale? Eso es importante por una sencilla razón, porque no ha provocado un cambio de tendencia. ¿Vale? Básicamente lo que ha conseguido ha sido que si ha hecho una continuidad de la tendencia de la vela anterior. ¿Vale? Si bien es cierto que aquí la vela anterior era alcista, ¿vale? El de antes del dato, una vez se publicó el dato, independientemente de que hubo mucha volatilidad, mirar esta mecha, ¿vale? Fue generalmente, llegó a subir hasta aquí, bajó, fue en la misma dirección que la vela anterior en ese sentido. Entonces es lo que comentaba, que bueno, que al fin y al cabo era interesante, pues sobre todo tener en cuenta estos movimientos, ¿no? Sobre todo, pues bueno, para tener una volatilidad sobre todo continuista. Es mucho más complicado cuando se te enfrenta a las velas anteriores, es decir, cuando viniendo de una tendencia alcista, pues te ocurre todo lo contrario. Es decir, te ocurre que
se te da la vuelta al mercado. Es muchísimo más confuso y más complicado trabajar el mercado en esta dirección, ¿no? Sobre todo cuando ocurren estos sucesos, ¿no? Por una sencilla razón, porque los momentos de incertidumbre son mayores. Es interesante trabajar con volatilidades continuistas porque, como veis, aquí una vela grande alcista hace que toda esta zona de acumulación se rompa. Y justo cuando sale el dato, pues es alcista. Y a partir de ahí, pues bueno, lo que hace sobre todo es eso, ¿no? Que pueda continuar la tendencia y como veis, las velas posteriores pues fueron continuistas. Aquí bajó ya bastante la volatilidad y como veis, pues bueno, ha caído bastante. Esta zona de volatilidad es esa por la que tenemos que ir. Esta zona. ¿Vale? Esta es la zona por la que tenemos que ir, ¿vale? Si nosotros extrapolamos y nos vamos directamente a la del otro día, que era el día 30, era esta, ¿vale? Como veis aquí pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Velas bajistas y la volatilidad hace que sea continuista. Pues aquí exactamente lo mismo. Hay que aprovechar la volatilidad e intentar buscar ese recorrido a la baja, ¿vale? Es importante eso tenerlo en claro. Vamos a ver antes, me pregunta Fernando en qué marco temporal. Estoy en gráficos de 1 hora. Estoy en gráficos de 1 hora. Y tienes que fijarte los miércoles a las 3:30, este miércoles anterior, y en los anteriores, no esta semana, anteriormente al anterior, a las 4:30, ¿vale? Siempre es a las 4:30, pero como esta semana hemos cambiado la hora, es a las 3:30. Ahí es donde te tienes que fijar. Y antes de preguntaros si tenéis alguna pregunta más o lo que sea, vamos a ver la del miércoles anterior al anterior. A ver si también es continuista o es contraria. ¿Vale? A la del 16. Vale, el 16 de octubre. El 16 de octubre a las 4:30. Esta es la vela. Esta es la vela de aquí. Y como veis, también fue continuista. ¿Vale? ¿Vale? Eso es. La vela corresponde a esta de aquí, ¿vale? Como veis, la vela anterior era también alcista, salió el dato, como veis se fue para arriba, para abajo, una mecha muy larga, pero luego continuó subiendo un poco. ¿Vale? Es un poco de lo que se trata, el aprovechar esta volatilidad en el petróleo, intentar aprovecharla, sobre todo los miércoles a las 4:30. Ahora actualmente con el cambio horario es a las 3:30, va a ser hasta las 3:30 hasta que cambien la hora en Estados Unidos y sobre todo intentar aprovechar esa volatilidad para intentar sacar pues esos puntos extra. Posiciones alcistas con volatilidad, posiciones alcistas con volatilidad, posición bajista con volatilidad. ¿De acuerdo? Así que bueno, voy a dejar un minuto por si tenéis alguna duda o algo, ponérmelo por aquí por el chat y las contesto por aquí sin problema.
Vale, me pregunta Fernando, para concluir, entonces a las 3:30 sabrás qué hora sería en Chile o Argentina. Pues echar para atrás. Por ejemplo, es 3:30 hora de aquí actualmente, pues vamos a buscarlo en Google. Ahora en Argentina es la 1:20, por lo cual hay que quitarle 2 horas. Serían como las 11:30, a las 11:30 en Argentina. ¿Vale? Hasta que cambien la hora en Estados Unidos. ¿Vale? En Argentina sería a las 11:30 y en Chile veo que lo mismo, a las 11:30, que tienen el mismo uso horario. ¿Vale? El dato saldría a las 11:30. ¿Vale? Correspondería a las 11:30, para que os hagáis una idea. Porque aquí son las 5:20, aquí quitarle 2 horas, pues eso, lo he dicho. Pues exactamente igual. 11:30. Eso es. Muy bien, pues nada, oye, agradeceros vuestra participación, vuestra asistencia, emplazaros a la X Station, donde vais a poder ver todos los vídeos a modo de Netflix que tenemos de Pablo Gil, que tenemos de todos los analistas que vamos haciendo diferentes vídeos y seminarios. Cualquier duda que tengáis podéis mandarnos un correo o llamarnos por teléfono, estaremos encantados de atenderos. Y lo dicho, me despido deseándoos muy buena tarde y muy buen trading. Un saludo desde la sala de seminarios de XTV.